nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús, Jesús. Mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús. Yeah. Aleluya, gloria a Dios. Buenas noches, amados hermanos, amigos. Es un privilegio siempre estar aquí en la presencia de ustedes y hoy quisiera culminar la enseñanza que habíamos iniciado el día martes pasado y tiene que ver con los sueños que el Señor pues da por medio de sus oráculos. Y este es el tiempo en el que nosotros pues necesitamos saber exactamente cómo es que podemos conducirnos con respecto a ellos. Ya sabemos que los oráculos están divididos en tres, que son los sueños, los éxtasis y que también las visiones. Quisiera culminar la enseñanza del martes pasado y nos habíamos quedado en la simbología de lo que el Señor mostraba en sus sueños. Definitivamente muchas veces somos confundidos por la costumbre, llamémosle así, la costumbre del mundo con respecto a los símbolos que se ven en el mundo y cómo es que se los interpreta. Entonces, hoy yo quisiera tomar tomar un buen tiempo para poder explicar y darles a ustedes la mejor forma con la cual nosotros podríamos explicar como lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Así que vamos a orar por un momentito. Padre Santo, te damos gracias a ti, Señor,
por estas misericordias tuyas. Gracias porque nos permites, Padre mío, hablar de tu palabra, hablar, Señor, de lo que hay en tu corazón por medio de lo que has dejado escrito. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Entonces, vamos a hablar de este lenguaje divino, el lenguaje que el Señor en el cual utiliza. Miren, sabemos que los oráculos o el oráculo en sí es una ventana que el Señor abre. Es una ventana en la cual el Señor muestra cosas para que nosotros podamos mirarlas. Ahora, cosas con respecto a lo que estamos viviendo. Normalmente, mire hermano, normalmente el oráculo sueño es personal. A veces nosotros estamos pensando de que me voy a soñar con respecto al presidente de la República, voy a soñarme con respecto a los, no sé, a los que están enfermos con COVID, pero no. Normalmente el Señor los sueños los da a nivel personal. Siempre el Señor va a darnos esa bendición de enseñarnos de alguna manera como para que podamos entender mediante los sueños. Entonces, considere esto siempre, amado hermano, cuando usted tenga un sueño que pueda recordar, porque tenemos muchos sueños, toda la noche en realidad soñamos, pero hay sueños que son relevantes. Hay sueños en los cuales, como hablamos el martes pasado, hay sueños en los cuales el enemigo puede inclusive meter allá principios, meter cosas, meter ideas básicas con las cuales va a hacer que nosotros tengamos digamos, una percepción bastante rara, y no solo eso, sino que inquietante. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora, si es el enemigo, vamos a tener inclusive temor de lo que hemos soñado. Porque acuérdese que las cosas del Señor no son de temor, las cosas del Señor son amor. Son las cosas que Él tiene para con nosotros. Entonces, si hemos tenido un sueño que nos ha causado temor, que nos causa esa angustia, esas situaciones que de Dios no vienen, hermano. Así que considerémoslo muy claramente. Cuando el Señor le dé un sueño, por favor, aplíqueselo, porque es para usted. Los sueños normalmente son personales, como le digo. Claro, en alguna oportunidad él puede hablar de alguna manera, de alguna cosa, pero normalmente es personal. O sea, si usted tiene un sueño, el sueño es para usted y tiene que ver con lo que haya tenido que soñar, con lo que haya habido en el sueño, es para usted. No vaya a pensar de que es para fulano, mengano, sutano o perencejo. No, de ninguna manera. Si usted soñó algo, considere que el Señor le está hablando de alguna manera. Entonces, por esa razón es que necesitamos entender el lenguaje del Señor, porque mire, yo creo que las maravillas del Señor son tan hermosas, gigantes, imposible de poder entender, porque acuérdese lo que le pasó al apóstol Pablo. Dice, yo no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo fui arrebatado hasta el tercer cielo, y allí miré cosas inefables que son imposibles de explicar. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que las cosas que el Señor tiene en realidad para nosotros, por nuestro lenguaje, por nuestra forma de hablar o nuestra forma de entender las cosas, nos sería imposible poder explicarlas, poder volver a contarlas, llamémosle así. Entonces el apóstol Pablo tuvo algo así parecido. Así que por eso es que quiero hablar ahora del lenguaje del Señor, el lenguaje divino. Entonces, este lenguaje es normalmente en base a símbolos, o cuando hay símbolos. Y esto, cada símbolo pues tiene su significado. El primer símbolo que yo siempre he visto es que cuando uno sueña con ovejas,
Uno puede decir, pero yo no soy pastor. Yo no tengo nada que ver con el pastorado, yo soy una oveja. Ah, ya. Entonces justamente está hablando de eso. Y cuando uno ve a una oveja, entonces está hablando de un creyente. Ahora, mire, esto es algo muy relevante. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios, Él siempre nos está mirando como las ovejas de su prado. Él nos está mirando como las ovejas que Él ha venido a rescatar. Acuérdense, el Señor Jesucristo dijo, yo he venido a buscar la oveja perdida. He llegado solamente a las ovejas perdidas de Israel. Eso es lo que el Señor Jesús predicaba. Y eso es lo que el Señor dejó por entendido, pero definitivamente cuando nosotros en un sueño, tal vez, no sé, de alguna manera en la iglesia, o porque de pronto estamos en un campo y vemos ovejas allá, definitivamente debemos entender de que el Señor está hablándonos de creyentes. Muy bien, el segundo símbolo es el lobo. Ahora, el lobo es un animal muy peculiar, es muy inteligente, es muy sagaz, tiene una forma de ataque certera. Entonces, aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, ¿y en qué se basa usted, pastor, para decir que el lobo es así o asá? Pues definitivamente, miren, hay varias cosas que nosotros tenemos que entender, pero primero el símbolo y después lo que significa. Y esto verdaderamente, un lobo significa una persona falsa, que tiene falsedad. Ahora bien, yo quiero regresar. Cierta vez estábamos reunidos un grupo de hermanos y de pronto hubo una profecía de un hermano que estaba allá presente. Él comenzó a profetizar y dijo, han entrado lobos aquí a la congregación, han venido lobos. Y bueno, pues todos nos preocupamos porque nos miramos todos y bueno, habían 2 personas nuevas que habían llegado. Entonces esto causó cierta situación en el corazón del servidor que le está hablando y decíamos, pero ¿cómo es esto? O sea, si un lobo es una persona falsa, un falso hermano, o es alguien que dice que es algo y es lo contrario, es falso, entonces, ¿por qué el Señor permite que esto pase en la iglesia? Entonces yo me puse a analizar por qué razón es que nosotros muchas veces podemos tener este tipo de entendimientos. Y de pronto me di cuenta de que cuando yo llegué a la casa del Señor, yo llegué también como un lobo. Claro, era un hermano, es lógico, sí, porque hasta los himnos sabía, hasta la palabra y todo, pero ¿sabe? Habían cosas en mi corazón que no eran de Dios. Entonces yo quiero imaginar a un lobo. El lobo llega al lugar, para atacar. Pero en este caso era la manada, era la iglesia y el pastor estaba ya presente, o sea, el pastor de los pastores. Y de alguna manera el Señor nos hace entender también de que muchos de nosotros hemos llegado como lobos a la iglesia, con los caninos tremendos, con las orejas en punta, pero de pronto el Señor comienza a hacer su labor, porque acuérdese, hermano, nosotros como hijos de Dios no siempre hemos sido ovejas. En algún momento hemos tenido cosas de lobo. Entonces ahí es donde viene el trabajo y ahí viene el arrepentimiento y también viene el cambio, la metanoia que va a suceder en aquel que llegó lobo. Le van a limar los dientes, le van a cortar las orejas y por sobre todo le van a cambiar el ropaje. Entonces, dejando de ser ya el animal falso que puede atacar y puede hacer equivocar a las personas, de pronto el Señor va cambiando la personalidad y va cambiando la naturaleza de aquel lobo.
y al final termina siendo oveja. Así que, bueno, pero de todas maneras es importante darnos cuenta de que los lobos siempre van a venir vestidos de oveja. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que son falsos. Un falso hermano, un falso pastor, un falso profeta, un falso apóstol, un falso maestro. Todo esto pueden ser falsos. Estos son lobos. Entonces, aquí también es donde tenemos que tener la suficiente madurez como para poder analizarlos y verlos, juzgar en el sentido de ver sus obras. Entonces, conforme a eso, nosotros vamos a darnos cuenta si son verdaderos o no. Y si no lo son, pues vamos a ir delante del Señor para que el Señor haga algo. Amén. Seguimos entonces. El tercero es cuando uno sueña con serpientes. Uno dice, me soñé con una serpiente y estaba ahí que me quería morder y que creo que me están queriendo hacer brujería, creo que me están queriendo hacer hechizo, porque siempre a la serpiente se le ha dado el lugar de la hechicería. Siempre se la ha usado para representar a la brujería, a la hechicería, pero mire, según lo que el Señor nos muestra es que la serpiente es el chisme. Entonces, cuando uno se sueña con serpientes, definitivamente hay un chisme de por medio. Hay alguien que está, o de repente nosotros estamos metidos en uno de ellos. Por eso es como le digo, los sueños son personales. Si yo me sueño algo, lo primero que tengo que hacer es decir, ok, ¿en qué me afecta? ¿Qué estoy haciendo? ¿A dónde estoy yendo? ¿Qué cosa me va? ¿A dónde llego? ¿Por qué? Porque los sueños que el Señor nos muestra siempre tienen que ser a nivel personal. Entonces el chisme es algo también que hace mucho daño. Por eso, amado hermano, muchas veces nosotros hemos visto que por causa de un teléfono malogrado, hasta se le malogró la vida a una hermana o a un hermano. Se le levantaron falsos testimonios y imagínense en la iglesia, en la congregación, teniendo gente que está con chismes. Dios mío, eso es como una serpiente acercándose sigilosamente para morder. Cuarto, el cuarto es el cerdo, un chancho. Wow, uno se sueña con cerdos y qué cosa será, esos son demonios y cómo voy a hacer yo, qué cosa estoy haciendo con los cerdos y todo, pero en realidad cuando hablamos de cerdos estamos hablando de apóstatas, porque acuérdese, la palabra del Señor dice que hay algunos creyentes que no obstante que conocieron al Señor, no obstante que les hablaron de Cristo, no obstante que ellos recibieron a Jesús, se bautizaron y todo, de pronto vuelven atrás. Entonces eso tiene que ver con la apostasía. El regresar, el retroceder, eso quiere decir que han apostatado. Entonces la palabra dice que nosotros no, en algunos casos no podemos estar dando, digamos, perlas a los cerdos. ¿Por qué? Porque los cerdos no van a entender. No vaya a ser que de pronto se vuelvan y te ataquen. Y eso es justamente lo que pasa cuando un retrocedido no ha entendido las cosas del Señor. Y a veces nosotros, sin la unción, sin haber orado, sin haber pedido a Dios misericordia, queremos que ellos regresen y los queremos traer hasta inclusive a la fuerza, a la casa del Señor. Pero discúlpeme, hermano, aquel que se fue con sus pies ha de regresar. No es que nosotros tenemos que agarrarlo allá en la calle, lo encontramos, le hacemos la llave del diácono, hermano, y lo llevamos de regreso a la iglesia y ahí está, pastor, aquí está el que estuvo con nosotros y se fue. Pero si él se fue con sus pies, es necesario que también él regrese por su propia cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos obligando a nadie. Usted sabe que el evangelio es para exponer, el evangelio es para contar, para hablar, para animar. El evangelio no es para, digamos, obligar a nadie. Aquel que quiere, pues acepta. Aquel que quiere va a entrar en la cordura y va a poder ser ayudado por el Señor. Pero porque Él quiere.
no es porque nosotros querramos, claro, no porque a la fuerza lo hagamos, claro que queremos que regrese, pero creo que la forma correcta es en que nosotros doblemos nuestras rodillas y le pidamos a Dios misericordia por esa persona que retrocedió, por este apóstata. Ahora, hay unos apóstatas que son reversibles, como de lo que estamos hablando, que se fue y apostató porque, bueno, la vida, las cosas que le sucedieron, en fin. Y nosotros con nuestra oración hemos estado pidiéndole a Dios por ellos, y entonces de pronto el Señor le ayuda y le muestra las cosas como son, y así como al hijo pródigo, porque el hijo pródigo también es una figura de apostasía, ¿sabía? Pero una apostasía reversible, o sea, una apostasía que podía ser cambiada. Entonces aquel también regresó, pero regresó por sus pies, ¿verdad? Entonces, de igual manera, nosotros podemos orar por las personas que el Señor de pronto nos muestre que están en apostasía. Y entonces ahí vamos a clamar al Señor y vamos a hacer que el Señor obre de tal manera de que aquel pueda volver. Ahora, hay otro tipo de apóstatas, y estos apóstatas ya son irreversibles. El apóstata irreversible es aquel que ya no quiere regresar y no va a regresar por nada. Entonces aquel verdaderamente va a recibir castigo. Entonces el cuarto, ya sabemos que el cerdo es apostasía. Quinto, el perro. ¡Wow! Pastor, me he soñado con perro. Seguro que van a robar. Y me van a robar. O sea, se da cuenta cómo hasta en eso es cierto lo que la palabra del Señor dice. El sueño ha sido mío, me soñé con perro, me van a robar. No dice, me soñé con perro, cuídense, les van a robar. No. Entonces, pero en realidad el perro no tiene mucho que ver con esto, aunque hasta cierto punto sí, pero habría que analizarlo bien, porque perro significa traición. Entonces, muchas veces nosotros podemos ser traicionados. Si soñamos con un animal así como estos, de pronto podemos ser traicionados. Entonces aquí es donde nosotros estamos siendo avisados. Acuérdese que los sueños son una ventana que el Señor abrió para que nosotros pudiéramos ver lo que está por suceder. Ahora, podemos bloquear eso o podemos dejar que pase. Si es de Dios, pues el Señor nos está avisando para que hagamos algo. De pronto no solo es orar, sino que también es preocuparnos para ver qué está pasando. En fin. Y si no es de Dios, pues podemos bloquearlo, podemos reprender en el nombre del Señor. Y bueno, ahí nosotros bloqueamos la traición. El sexto son las aves que devoran. Ahora, mire, acuérdese que en la parábola del sembrador dice que una parte de la semilla cayó en el terreno duro, en el terreno del camino. Y entonces esta semilla no logró germinar porque no entró en la tierra. Entonces vinieron las aves y se devoraron la semilla. Entonces esto quiere decir que hay malos espíritus. Y esto, mire, es algo muy importante. Cuando nosotros estamos deseosos de predicar el Evangelio y tenemos la intención de llevar la palabra del Señor a personas específicas. Mire, una cosa es de que nosotros salgamos a predicar y no importa a quién encontremos, le predicamos. Nos sentamos en un parque y en el parque estamos hablando con los que estén allá y gloria al Señor, les hablamos del Evangelio. Algunos de ellos aceptan, otros lo hacen por compromiso, otros no quieren saber, en fin, esa es una experiencia que cada uno de nosotros tiene. Pero ¿qué pasa cuando nosotros ponemos en la mira a nuestra familia, ponemos en la mira a nuestros amigos, ponemos a nuestros vecinos? Entonces nos esforzamos en hacer las cosas bien, en darles un buen testimonio, en hablarles del Señor de la mejor manera, en ser dadivosos inclusive, en, crear toda una estrategia para poderles hablar de Cristo. Pero de pronto
aparecen aves de rapiña. En mi sueño me soñé que habían unos pájaros que venían y estaban rondando. Entonces, hermano, ahí es donde tenemos que redoblar nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque en ese momento el Señor nos está diciendo que hay malos espíritus en derredor de ellos. Estamos predicando el evangelio y estas aves quieren venir a comerse la semilla. Y la semilla usted sabe que es la palabra del Señor. Esta palabra tiene que llegar al corazón de las personas a las cuales nosotros estamos predicando. Por esa razón es muy importante que antes de que nosotros les hablemos inclusive del evangelio, antes que nosotros les digamos con nuestra boca lo que es el evangelio, necesitamos hacer que el Señor mueva ese terreno. Que ese terreno sea roto el barbecho, que de alguna manera el Señor obre. ¿Para qué? Para que el terreno de esos corazones, que son terrenos duros, puedan ser rotos y que puedan ser removidos. Y entonces nosotros estamos haciendo esa labor. ¿Para qué? Para que la semilla cuando caiga allá no sea un terreno duro, sino que haya sido un terreno removido. Y cuando caiga la semilla, pues va a ser cubierta por la misma tierra y entonces va a lograr germinar. Y cuando vengan las aves, pues no van a ver las semillas, sencillamente no va a haber nada para ellas. Qué importante es poder entender todo esto. 7, usted sabe, la paloma es lo que el Señor utilizó para representar a su Espíritu Santo. Entonces definitivamente soñarse con palomas, estamos hablando de lo que el Señor quiere hacer, quiere el mover su Espíritu en nuestra vida, en la vida de las personas que nos rodean, en fin. El 8 es el toro. El toro es un animal muy fuerte, cornudo. El Señor Jesús habla de eso. Bueno, en este caso David habla en el Salmo 22, habla de lo que está pasando cuando él está allá en la cruz. Dice, toros me han rodeado, toros de Basán, cuadrilla de perros están que me atacan. Miren, ahí está la figura clarita de lo que estamos hablando ahora. Entonces el toro es gente que ataca. Si nosotros en nuestros sueños encontramos, vemos que hay toros, entonces vamos a saber definitivamente que hay alguien, personas que están tal vez atacándonos o preparándose para atacarnos. El 9 es el cabro, el macho cabrío. Este animalito tiene una representación en realidad rara. ¿Por qué? Porque cuando uno está soñándose con un macho cabrío, definitivamente de pronto está frente a una ofrenda equivocada, a una ofrenda rara. Hay cosas que a Dios no le podemos ofrecer. ¿Por qué? Porque no son aceptables para Él. Mire, acuérdese, nosotros no podemos llevarle a Él una ofrenda, digamos, de pecado. Imagínese si por A o por B alguien por ahí, Dios mediante, no se muestre con nosotros nunca, pues, y de pronto llega y deja una ofrenda muy, muy voluminosa, y entonces uno dice, wow, ahora que estamos en necesidades, ahora sí, los hermanos vamos a repartir, vamos a ver qué te... Pero cuidado, no vaya a ser que sea una ofrenda de cabro, una ofrenda equivocada. ¿Por qué? Porque de pronto ese dinero es producto del narcotráfico o producto del estupro, del robo. Entonces esa es una ofrenda equivocada, una ofrenda rara. Ahora, hay otro tipo de ofrenda también que es rara y que es la ofrenda de Caín. La ofrenda de Caín definitivamente rara. ¿Por qué? Porque el Señor no había pedido que le trajeran el fruto de la tierra para ofrecer ofrenda. Definitivamente nosotros leemos en la palabra que Caín, cuando fue a llevarle la ofrenda al Señor, él no hizo caso de lo que Dios había dicho, que llevaran un cordero para ponerlo allá en el altar. No, él dijo, ¿por qué yo voy a llevar un cordero? Si yo soy un hombre de campo, así que lo que voy a hacer es llevarle los mejores frutos de la tierra. Lo que a mí me produce la tierra, eso le voy a llevar. Y bueno, creo que como humano está bueno pensarlo, claro, estaba dándole lo mejor de lo que él había conseguido. El problema es que el Señor mismo había maldecido la tierra.
Entonces todo lo que la fruta producía era un fruto maldito. Por consiguiente, ahora llevémoslo al campo espiritual. Nosotros no podemos ofrecerle al Señor una ofrenda de carne, una ofrenda carnal, una ofrenda que no es espiritual. Al Señor, si le vamos a ofrecer una ofrenda, tiene que ser una ofrenda basada en lo espiritual. Por esa razón es que cuando el Señor Jesucristo estuvo allá mirando al frente del alfolí y viendo quienes iban a poner la ofrenda, y vieron todos los discípulos también que habían unos que ponían mucho dinero, hasta que llegó una mujer viuda que puso solo dos moneditas. Y la pregunta un tanto ilusa aparentemente del Señor, porque a él dice, bueno, ustedes han visto todo, ¿verdad? Listo, ¿quién dio más ofrenda? Y entonces todos dijeron, pero Señor, ¿qué te pasa? Mira allá, aquel agarró un tremendo atado de monedas, lo lanzó allá en el alfolí, casi desarmató por el peso. Ese ha sido el que ha dado más. Pero el Señor Jesús dijo, no. ¿Por qué? Porque ese ha dado de lo que le sobra. Aleluya. La mujer dio la mejor ofrenda. La ofrenda que ella dio fue lo único que tenía. Lo dio todo por consiguiente. Entonces las ofrendas en relación digamos a montos, o digamos a que sean buenas o que sean malas, que sean equivocadas o que sean certeras, no depende de la cantidad, no depende tampoco de la forma, no depende de lo que queremos ofrendar. Lo que depende es de qué hay en tu corazón. O sea, para ser claros, cuando uno va a ofrecer una ofrenda al Señor, el Señor no está mirando lo que estás poniendo allá. Primero te está mirando a ti, primero está mirando tu corazón. A veces nosotros pensamos que podemos engañar al Señor con eso. Miren, si tenemos algo así raro en el corazón, mejor ni nos acerquemos a darle nada al Señor, porque el Señor conoce todas las cosas. A Dios no lo vamos a engañar en primer lugar. En segundo lugar, no lo vamos a mover por lo que amamos. No, le voy a un montón para que no me mire que estoy haciendo esto y aquello. Hermano, disculpa, pero no funciona así. Entonces la ofrenda en realidad tiene una gran importancia en la vida del creyente. Y el Señor se ocupa de eso porque, Señor, de todas maneras, dígame, ¿para qué entonces nos va a mostrar un cabro allá en nuestro sueño? Yo no sé qué estaba, pero vi un cabrito ahí. ¿Y no será que de pronto estamos tratando de armar una ofrenda rara, una ofrenda equivocada a lo Ananías o a lo Zafira? Verdaderamente, hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la ofrenda que ofrecemos. ¿Qué hay en nuestro corazón cuando traemos ofrenda al Señor? ¿Qué cosa es lo que nosotros queremos hacer cuando damos ofrenda? De repente estamos pidiendo el favor, ¿no? Entonces, Señor, aquí te estoy poniendo una ofrenda, a ver cómo haces para devolvérmela. Hermano, no funciona así. Yo vengo, traigo ofrenda al Señor. Dios mío, gracias, Padre, por lo que me has dado. Aquí está mi ofrenda, por favor, acéptala. Acepta mi corazón con el que te estoy entregando mi ofrenda. Entonces, mire qué importante había sido el hecho de tener, el saber exactamente qué significa esto. Ok, el número 10 son las flores. Me he soñado en un campo lleno de flores, era todo hermoso, había un olor fragante de cada una de ellas, qué delicioso el aroma de las rosas, el aroma de los alelíes, el aroma, mire, uno puede imaginar todos los olores que hay allá en el bosque, inclusive el olor de las flores del manzano son tan deliciosas. El jazmín tiene un olor tan precioso. Mire, cada una de esas flores tiene. Entonces uno se sueña con flores. ¿Y sabe qué significa esto? Nacer, avivamiento, el nacimiento de algo, de alguien, un avivamiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo esté soñando y de pronto me sueño con flores, estoy en la iglesia y los hermanos van entrando con ramos y ramos de flores, gloria al Señor, hermano, gózate, amada hermana, gózate. ¿Por qué? Porque el Señor está promoviendo un nuevo nacimiento.
El Señor está promoviendo llenura del Espíritu Santo. El Señor está promoviendo un mover del Espíritu. Acuérdense lo que dice en Cantares cuando dice, Señor, por favor, sople viento del norte, viento del sur, que entren en mi huerto, que soplen sobre ellos para que tu aroma llegue. Para que tu aroma se eleve. ¿Y cómo se va a elevar el aroma del Señor? Moviendo todas las plantas, pues. Porque a veces uno puede entrar a un jardín, si no hay viento no se siente nada. Pero cuando hay vientos, entonces se siente. Entonces, ¿no será que de pronto para que exhalemos el olor que nosotros debemos darle al Señor, necesitamos que hayan COVID-19, 20, 21, 22, 23, 24, 25? Entonces, mire qué bonito soñarse con flores, amados hermanos. Número 10, el aceite de olivo. Definitivamente ya estamos entrando en un campo espiritual muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque si soñamos con unción, soñamos con olivo, con aceite de oliva. Siempre el Señor ha utilizado el aceite de oliva para ungir. Y cuando nosotros somos ungidos con aceite de oliva, entonces definitivamente estamos recibiendo la unción del Espíritu Santo para poder predicar, para poder hablar, para poder actuar, para poder inclusive mover la mano todopoderosa de nuestro Señor Jesucristo. Podemos soñar con trigo. El trigo, hermano, siempre ha sido el representante del pan. Y esto quiere decir palabra. Entonces, cuando uno se sueña con pan, es algo precioso, fíjese. Yo tuve una experiencia muy linda con esto. Uno de los pastores que me precedieron hace muchos años tuvo que irse de viaje. Y entonces, él con mucho temor agarró y me dijo, Samuelito, por favor, tengo que salir de viaje. Por favor, ¿pudieras quedarte a predicar? Yo no sé cómo estarás, no sé si podrás predicar o no, pero que el Señor te ayude. Y yo le dije, amén, pastor, gracias por el privilegio. Y bueno, él se fue de viaje. El día domingo que teníamos culto, su esposa había quedado. Y entonces su esposa agarró y se acercó y me dijo, hermano Sammy, ¿sabe? El Señor me mostró que había en la iglesia una canasta llena de pan. ¡Qué rico pan el que había allá! Y entonces yo dije, Señor, gracias, Padre, porque yo sé que tú nos estás dando palabra y estás utilizando a este tartajo para poder dar la palabra tuya. Así que me gocé en Dios, hermano, y justo, cabal, el Señor dio una palabra preciosa. Yo no tenía mucha costumbre de hablar en la iglesia. Sí, yo predicaba en la calle, hermano. Me gustaba hablar de Cristo en la calle para los perdidos. Pero cuando yo prediqué en la iglesia, el Señor puso palabra ya maravillosa. Y esto por eso le digo que el trigo, el pan, o sea, el pan se hace de harina de trigo, pues, ¿no? Claro que hay panes de diferentes harinas, pero en este caso estamos hablando del pan común, el pan que siempre sirve de alimento, y esto es palabra. Así que, mire, hermano, estos símbolos con los cuales uno puede soñar, pues definitivamente el Señor hablando de cosas que nosotros necesitamos hacer, cosas que necesitamos ver, cosas que necesitamos poner en práctica. Entonces, ahora yo quiero hablarle de la interpretación de los sueños. ¿Cómo es que se puede interpretar un sueño? Porque, mire, tampoco no quiero que usted vaya a decir que alguna vez un hermano le atinó a un sueño que usted tuvo y él le dice, esto va a ser así, esto va a ser así. Entonces, usted cada vez que tiene un sueño va a ir corriendo donde el hermano, saque su bola de cristal y dígame de qué cosa quiere decir este sueño. Cuidado, hermano, no es así, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque el Señor tiene misericordia para poder interpretar los sueños, pero eso es porque en su voluntad, cuando estamos en su voluntad y actuamos en su voluntad. Entonces, yo creo que sería bueno que pudiéramos ver el perfil de un intérprete de sueños.
¿Cómo es un intérprete de eso? ¿Será uno que camina todo él como que caminando sobre huevos? ¿O será uno que vive en los cerros? ¿O será uno que vive solo orando, solo de rodillas? Está ahí todo su tiempo de rodillas, orando y orando. ¿Será ese un intérprete de sueños? Veámoslo mejor. Y no hay nada mejor que ver en la palabra del Señor. Yo encuentro que Daniel, el profeta, pues era un gran intérprete de sueños. Acuérdese, amado hermano, qué ejemplito el que el Señor nos ha dejado en su palabra. El ejemplo que el Señor pone allá es verdaderamente para quitarse el sombrero. Daniel, en primer lugar, Daniel quiere decir pensamiento de Dios, pensamiento certero, pero podríamos ponerle como un criterio divino, como que es el criterio del Señor. Y esto tiene que ver, ¿sabe, amado hermano?, con el don de palabra de sabiduría. El don de palabra de sabiduría es aquel que nos ayuda a poder dar un buen consejo. Tal vez alguien por ahí le puede decir, no, pero el don de palabra de sabiduría es cuando uno sabe las cosas que están por ahí. No, de ninguna manera. El don de palabra de sabiduría justamente se da en este caso cuando uno tiene un criterio de parte de Dios para dar un buen consejo. No todos pueden dar un buen consejo. Aunque por ahí se dice de un conejo, consejo de un conejo se debe hacerte, pero perdóneme, no es cabal conforme a lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que nosotros, para poder tener un perfil así como el de Daniel, para poder descifrar un sueño, necesitamos la concepción del criterio del Señor, del criterio divino. Y mire cómo dice en el libro de Efesios que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, pues tenemos el criterio divino. Mire, criterio. No humano, divino. Entonces, eso es lo que tenía Daniel. Segundo, él tenía un espíritu de excelencia. Aunque decían, tú eres el que tienes el espíritu de los grandes dioses, de los dioses eternos. Tú eres el que portas el espíritu de los dioses todopoderosos. Hay diferentes versiones, lo nombran, pero en realidad lo que él tenía era un espíritu de excelencia. Un espíritu de excelencia. A ver, pero ¿qué cosa es lo excelente? ¿Quiénes pueden ser excelentes? Pues aquellos que sacan filo al cuchillo y están día y noche con el cuchillo afilando. Hermano, creo que tampoco no es por ahí. ¿Por qué? Porque un espíritu de excelencia, estamos hablando, amado hermano, de lo que el Señor nos está ayudando a poder hacer mediante el criterio divino. Cuando tenemos el espíritu de excelencia, entonces podemos llegar a ser excelentes. ¿Cómo es un excelente? Aquel que siempre está haciendo algo más. Te dijeron que solo limpies esto y tú limpiaste toda la habitación. Te dijeron que solamente lleves una milla y tú la llevaste 2. Te dijeron que le des el saco y tú le entregaste hasta el abrigo. Ese es un espíritu excelente. Entonces, el espíritu de excelencia definitivamente tiene que ver con una actitud nuestra, con una actitud de cada uno. Daniel tenía esa actitud, siempre estaba haciendo algo más. Qué importante es esto, amado hermano. Acuérdese, mire, Daniel era un hombre igual que nosotros. Ahora, mire lo que dice Daniel 6:3. Pero este mismo Daniel sobresalía sobre los funcionarios y sátrapas porque había en él un espíritu extraordinario. De modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Mire hasta qué punto era aquel hombre de espíritu excelente. Una excelencia en todo el sentido de la palabra. Tercero, él no se contaminó. Acuérdese, amado hermano, cuando lo llevaron a Babilonia. Mire lo que dice Daniel 1:8.
se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía. Y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Y este es un gran ejemplo, amado hermano, no contaminarse. Qué fácil es el contaminarse en un lugar donde todo fluye a raudales. ¿En qué sentido lo digo? Pues fíjese, hemos visto con tristeza que muchos hermanos nuestros, inclusive pastores evangélicos, han ingresado a la política, pero han ingresado allá y le sucedió lo contrario que le pasó a Daniel. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse, pero estos hermanos nuestros tal vez no lo hicieron así. Tal vez resistieron un tiempo, pero de pronto también entraron en la vorágine de la política, entraron en la vorágine del dime que te diré, entraron en el problema del soborno, del aceite en la mano y todo esto. Y al final terminaron siendo esclavos del diablo. ¿Por qué? Porque ellos no se dieron cuenta que no debían contaminarse. Y mire lo que hizo Daniel. Él puso algo muy tremendo delante de Arioc, el guardián, aquel hombre que estaba cuidándolos, porque él le dijo, mira, sabes, yo no voy a comer nada del rey, solamente quiero legumbres. Dame de plazo 10 días. Si en 10 días tú me ves flaco, me ves todo arrugado, me ves todo agachado, ya que me estoy doblando en 4, entonces me vas a dar la comida del rey. Pero si no, entonces vas a respetar mi decisión. Y en 10 días, amado hermano, Daniel tomó un alimento especial, por eso se habla del ayuno de Daniel. Entonces él comenzó a ayunar y ayunar en la forma que él había propuesto, comiendo solo legumbres, y al final a los 10 días vino el guardia a ver cómo estaba, y dice que cuando lo vio estaba más hermoso que todos los otros que comían de la comida del rey. Estaba más rosado, más robusto, más hermoso a la apariencia. Entonces aquel dijo, bueno, si tú así con ese alimento estás así, me haces quedar bien, porque el rey te va a mirar y decir, wow, qué buena comida tengo. ¿Se da cuenta? Daniel no se contaminó. Entonces eso es parte del perfil de alguien que puede decirnos qué es un sueño o qué hay en un sueño que nos dio. Entonces esto creo que es algo muy importante. Tito 2, capítulo 2, verso 11 y 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo sabiduría a los hombres, salvación a los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Déjenme abordar un momentito esto. ¿Qué es lo que pasa? No me voy a contaminar. Entonces, yo no quiero saber nada con el mundo, no me voy a contaminar con el mundo para nada. Entonces ahora no uso dentrífico, no uso, no uso vehículo, no uso, lo natural. ¿Por qué? Porque es del mundo. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a volver un anacoreta. Voy a ser como Juan el Bautista, viviendo en el desierto, en los montes, comiendo miel silvestre y langostas, para no contaminarme. Mi ropa no puede ser una ropa bonita, una ropa hecha a medida. No. Voy a hacerme yo una ropa de piel de lo que sea, de llama, de guanaco, y me voy a ir a vivir allá solo. No me quiero contaminar. Tampoco no es eso, amado. O sea, no es cuestión de agarrar y decir, ahora yo me voy a ir y no voy a tocar nada, porque he definido que no me voy a contaminar con nada. Hermano, no funciona de esa manera tampoco. ¿Por qué? Porque tenemos la gracia, amado hermano. La gracia es un maestro. La gracia es un maestro que nos enseña a vivir sobria, justa y piadosamente.
No es porque yo no voy a hacer esto. No, hermano, la gracia del Señor nos da sabiduría. Necesitamos aplicar esto para poder vivir delante del Señor y delante de los hombres. No queremos estar en contra de las personas, porque si nos ponemos de ese plan, hermano, lo único que estamos haciendo es alejar a las personas. Y lo que nosotros queremos no es eso. Al contrario, lo que queremos es que las personas se acerquen al Señor por medio de lo que nosotros hacemos. Pero si vamos a actuar de esa manera, entonces vamos a hacer que las personas se alejen del Señor. Por esa razón, entonces, el criterio de que tenemos que vivir en santidad tiene sus bemoles, amados hermanos. Por eso es que tenemos que aprender a vivir bajo la gloriosa ley de la gracia y de la libertad. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, entonces vamos a verdaderamente vivir en una forma sobria, justa y piadosa. Aleluya. Quinto, Daniel era un hombre que escudriñaba la palabra. Escudriñaba la palabra. Entonces él no andaba por ahí dando tumbos, simplemente viviendo no, escudriñaba la palabra. Y hay algo que acontece en las iglesias, en nuestras congregaciones, en nuestra congregación inclusive. El hecho de que, por ejemplo, ya eres diácono, entonces ahora ya ni la Biblia lees. Oh, ya soy director, ahora solo tengo que practicar, director de alabanza. Entonces ahora solo tengo que practicar mi instrumento, sea el de canto, sea el de mis manos. ¿Por qué? Porque yo ahora sirvo al Señor con eso. Pero hermano, perdóname, si tú no te instruyes en la palabra, lo que estás haciendo está dejando de tener brillo. Siempre les he dicho, cualquier persona de la alabanza o de la danza o del ministerio en el cual esté trabajando en la iglesia, necesita tener la base palabra. Por eso hemos dicho, este hermano es un director que trabaja como director, pero que es un ministro de la palabra. Esto quiere decir de que si tú tocas la guitarra o tocas el teclado o tocas el bajo, tocas la batería en la iglesia, tú tienes tu principal función, no es tocar batería, tu principal función es poder predicar, hablar de Cristo por medio de la palabra. ¿Por qué? Porque te has empapado en la palabra. Si nosotros no nos empapamos de la palabra, entonces ¿de qué vamos a hablar? Cuando vamos a predicar y vas a ir con tu guitarra y vas a ir a cantar nada más, ¿cómo vas a explicar que Jesús es el Señor y que Jesús cambió tu vida si es que no tienes la base bíblica, si es que no lo has experimentado, si es que no lo has vivido? Entonces miren qué importante es esto, que nosotros seamos ministros de la palabra funcionando en diferentes áreas de la congregación, de la iglesia. Esto es algo muy importante, hermano. Y esto es justamente lo que Daniel hacía. Esto hizo, mire, cosas tremendas, porque mire cómo dice la palabra en el 9:2. Daniel, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que por palabra del Señor que fue revelada al profeta Jeremías debía cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años. Oiga, mire, esto es algo muy tremendo. O sea, ¿qué quiere decir? Que Daniel siempre estaba estudiando los rollos. Él estaba estudiando la palabra. Por eso es que se dio cuenta que tenían ya que cumplirse los 70 años de desolación para su pueblo y que ya iba a venir la restitución de todo. Y hermanos, por eso es que él se puso a orar, por eso es que él comenzó a clamar delante del Señor. Miren lo que dice Daniel 5:12. Debido a que se halló un espíritu extraordinario, conocimiento e inteligencia, interpretación de sueños, explicación de enigmas y solución de problemas difíciles en este hombre, Daniel, a quien el rey llamaba Belsasar, llamé pues ahora a Daniel y él declarará la interpretación. ¿De qué? De un sueño que tuvo.
O sea que todo esto era una, el currículum vitae de Daniel, su hoja de vida de Daniel estaba allá, mire, y el rey sabía perfectamente qué cosa era, qué cosa tenía Daniel para poder dar. Daniel 2, 3 y 5 al 5 dice, y el rey dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por el deseo de entender el sueño. Y hablaron los caldeos al rey en arameo, oh rey, vive para siempre. Cuenta el sueño a tus siervos y nosotros te declararemos la interpretación. El rey respondió y dijo a los caldeos, mis órdenes son firmes. Si no me dais a conocer el sueño y su interpretación, seréis descuartizados y vuestras casas serán reducidas a escombros. Este rey era pilas. ¿Por qué? Porque siempre hay gente que se las da de conocedores. Dime a ver cómo es el sueño, yo te voy a decir qué cosa quiere decir. No saben nada, pero sin embargo quieren darte la interpretación de un sueño que tuviste. Y el error nuestro es ir donde ellos, a decir, a ver, ¿cómo era? Mira, me soñé esto, a ver, ¿qué crees que es esto? Perdóname, hermano, pero al final creo que nosotros somos los artífices de nuestras situaciones raras. Aquel rey fue, mire, como le digo, fue bien pilas. ¿Por qué? Porque les dijo, a estos yo les voy a decir mi sueño y me van a decir un montón de charadas por ahí. Así que lo que voy a hacer es esto. Me dicen el sueño que tuve y su interpretación. Si no, los mato y les hago leña a sus casas. ¡Aso! ¡Qué tremendo! Ya estaba la orden dada. Entonces Daniel fue a su casa e informó el asunto a sus amigos Ananías, Misael, Azarías, para que pidieran misericordia del cielo, al Dios del cielo acerca de este misterio, a fin de que no perecieran Daniel y sus amigos con el resto de los sabios de Babilonia. Ahí es donde Daniel Daniel no era un tontín, hombre, no era alguien que se puso, wow, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora qué? No, hermano, lo que fue es directamente a buscar a su gente, decirles, hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor nos dé revelación. No era algo natural, no era algo fácil, aunque él tenía un espíritu excelente, aunque él tenía un conocimiento en realidad divino con respecto a la interpretación, aunque él estudiaba la palabra y mire, todas esas cosas, eso no le cubría. Por eso es que tuvo que ir al Señor, tuvo que ir a pedirle al Señor revelación del sueño. Y entonces creo que ahí es donde nosotros también tenemos que incidir. Muchas veces tenemos sueños que no logramos entender. Lo mejor que se puede hacer es ir delante del que te dio el sueño. Señor, ¿qué quiere decir esto? Por favor, enséñamelo, muéstramelo, Padre. Ayúdame, por favor. Mira cuántas cosas uno a veces no se da cuenta y piensa de que bueno, ya pasará. Mire, si el Señor nos está enseñando, por eso el Señor establece sus oráculos para que nosotros podamos entender las cosas que están pasando. Peor aún, si se trata de la iglesia, cuando hablamos de la iglesia del Señor, entonces definitivamente los sueños tienen importancia. Acuérdese, la iglesia niña, la iglesia que nació en el lugar alto, lo primero que tuvo fue la llenura del Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro, lo primero que dijo, esto es lo que profetizó Joel en el capítulo 2. Vuestros viejos tendrán visiones, vuestros jóvenes tendrán sueños. Aleluya, vuestros jóvenes tendrán visiones. Amén. Entonces fue Daniel a su casa e informó el asunto a sus amigos Ananías, Misael y Azarías para que pidieran misericordia del Dios del cielo acerca de este misterio, a fin de que no pereciera Daniel y sus amigos en el resto de los sabios de Babilonia. Miren, él cuando va a hablar con sus amigos, él no quiso cambiarles el oficio porque no les cambió nombre.
Acuérdase, el nombre de ellos era Sadrach, Mesach y Abednego, pero en el vocabulario babilonio. Pero ellos tenían nombres hebreos. Y él fue a buscarlos a ellos. Él buscó el oficio correcto. Y bueno, se pusieron a orar. Daniel 2:26 dice, el rey respondió y dijo a Daniel, a quien llamaban Belsasar. Llamaban Belsasar. Su nombre era Belsasar. Según los babilonios. Pero su nombre era Daniel, según el Señor. Entonces, ¿eres tú capaz de darme a conocer el sueño que he visto y su interpretación? O sea, después de todo, él fue a buscar a Arioc y le dijo, ¿sabes qué? El Señor me reveló el sueño, así que no vayas a matar a nadie, por favor, espérate que yo entre a la presencia del rey. Y dice que aquel corrió a buscar al rey. Mi señor, aquí hay uno de los hebreos que dice que sabe lo que te soñaste. ¡Ah, qué bueno!, dijo aquel. Y entonces, mire, ahí viene la revelación. Y Daniel 2:28 dice, ¿por qué es que te puedo dar yo el descifrar este sueño? Porque hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. ¿A quién le dio a conocer? A Nabucodonosor. No se lo dio a conocer a nadie en la tierra, al rey Nabucodonosor. Por eso le digo que los sueños son personales. Lo que sucederá al fin de los días. Tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama eran estos. Definitivamente, qué garbo, amado. Sin temor ni temblor, él fue a decirle lo que había soñado. Es que claro, si tenía la revelación del Señor, él estaba seguro de lo que el Señor le había revelado. Y entonces ahí le muestra lo que había soñado. Mire, ahí está la imagen. Y la explica, ahí viene, dice, tú, oh rey, tuviste una visión y aquí había una gran estatua. Esta estatua era enorme y su brillo extraordinario. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. En los días de esos reyes, bueno, ya sabemos ya de la explicación, tú eres la cabeza, el imperio babilónico es la cabeza de oro macizo, y de ahí vienen ya los hombros que son de plata, y después el pecho, el vientre, que es todo de bronce, y después las piernas que son de hierro, y abajo los pies con hierro con barro mezclado, barro cocido. Cada una de las explicaciones que le da, nosotros sabemos que esos son los imperios que ha habido sobre la tierra. Mire, esa visión, ese sueño, ya se cumplió pues. En nuestra historia está. Si hemos tenido la paciencia de leer un poco o de estudiar en el colegio Historia Universal, pues vamos a darnos cuenta que sí han habido los imperios, grandes imperios sobre la tierra. Tenemos ahí el imperio babilónico, el medo-persa, tenemos el griego, tenemos el romano. Hermano, mire, todo eso se ha dado ya. Entonces ahora la explicación. En los días de estos reyes, dice, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Está hablando ya del último imperio, el imperio de hierro con barro cocido. Y este reino no será entregado a otro pueblo. El Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Tal como viste que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos, y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación es fiel. Aleluya. Hay una parte que no se ha cumplido todavía, y es la última.
Justamente cuando dice que el rey estaba en su sueño y vio que del monte quebraron una roca gigante y que no fue con mano humana y que vino rodando y golpeó la imagen de aquel rey, fue destruida, desmenuzada, se llevó el polvo, se llevó el aire, se llevó el polvo de todo esto y entonces reinó para siempre. Eso se va a cumplir. Ya falta poquito, amado hermano. Amén, gloria al Señor. Yo me exastío en esto, Padre amado. Gracias, Señor. Quiero hablarle también de Labán, el suegro de Jacob. ¿Qué es lo que yo quiero? Que podamos entender que el Señor nos puede hablar en sueños, en formas específicas también. Entonces, mire lo que pasó. Génesis 31, 24 dice, pero Dios vino a Labán, arameo, en sueños durante la noche. Y le dijo, guárdate que no hables a Jacob, ni bien ni mal. Oiga, hermano, qué tremendo. Mire, Jacob salió huyendo de la casa de Labán. Se llevó a sus mujeres, se llevó sus hijos, se llevó su ganado. Todo lo que él tenía se lo había ganado con sudor en su frente. Entonces Labán estaba enojado porque había salido de su tierra. Miren, Jacob era para Labán la suerte. ¿Cómo me voy a dejar que se vaya mi amuleto? No, tiene que quedarse aquí. No, ¿cómo te vas a ir acá? Quédate, ¿dónde te vas a ir con mis nietos? Mira, ¿cómo te vas a llevar a mis nietos? A mis hijas. No, ¿cómo vas a hacer eso? Por favor, quédate. Pero aquel ya tenía la directiva del Señor de salir de allá. Así que se fue. Entonces cuando se fue, aquel se enojó, así que tomó su gente de confianza y en lugar de palos agarraron espadas y salieron a perseguir a Jacob. Pero en el sueño, durmiendo antes de llegar con Jacob, el Señor le habló a Labán, cuidadito que hables mal o bien a mi siervo. No quiero que le hables ni bien ni mal. Simplemente déjalo. Y aquel fue sabio en escuchar lo que el Señor le había dicho que tenía que hacer. Otro es José. Ya sabemos, este José no es el José de hijo de Jacob en sí. Es José, el desposado con María. Dice Mateo 1, 19 y 20. Y José su marido, siendo un hombre justo, y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Quiero explicarle esto un momentito. Resulta de que José y María estaban comprometidos, eso quiere decir desposados. Entonces estaban comprometidos para casarse, ya se iban a casar. Pero de pronto María aparece embarazada. Y entonces José, Dios mío, diría, ¿qué cosa le pasó a esta mujer? ¿Dónde se metió? ¿Con quién se metió? Si sabe que nos vamos a casar. No, mejor me voy a ir a escondidas para que no hablen mal de ella y no me obliguen a mí a tomar en cuenta la ley contra ella. Así que ya estaba pensando cómo hacerlo y entonces dice, mientras él estaba en ese pensar, pero mientras pensaba en esto, dice, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Así que en ese momento José tuvo que entender. Lo que quiso decirle el ángel es lo siguiente: no vayas a dejar a tu mujer porque ella no te ha sido infiel. Ella aún es virgen. Ha sido, es cierto, está embarazada del Espíritu Santo, porque la criatura que ella tiene es algo especial. Por eso ha sido engendrada por el Espíritu Santo. Así que tranquilo, José, no vayas a dejarla. Y cabal, él no la dejó. Entonces, vemos en otro evento más adelante, llegan los Reyes Magos y ya van a donde el rey Herodes y a decirle dónde está el rey que van a ser en esta ciudad, en este reino, y entonces Herodes se quedó en el aire.
Y miren lo que dice, después de haberse marchado ellos, o sea, después de haberle dado las directivas al rey, dice, un ángel del Señor se le apareció a José en sueño diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Entonces ahí estamos viendo de que el Señor por medio de los sueños hace cosas que nos ayudan. Entonces mire, lo primero que veo es que José aquí recibe confirmación de lo que el Señor estaba haciendo. Por eso es que dice la confirmación profética de que José y María se casarían. Entonces, mire, esto es algo bien importante. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor siempre se cumple. Segundo, siempre los sueños pueden ser también para protección familiar. A veces uno dice, pero ¿qué sueño es este? ¿No será que el Señor te está advirtiendo que tengas cuidado algo que tiene que ver con tu familia o de lo que está pasando en tu familia? Entonces es importante que veas eso. Protección familiar. Eso es lo que pasó con José. Tercero, esto es algo muy importante también. Cuando uno se ha puesto en las manos del Señor, cuando uno vive bajo la poderosa mano de Dios, no es que esté esclavo, en el sentido ese de la palabra, sino que no puede hacer las cosas ya por su cuenta. Por eso es que para hacer traslados geográficos con toda la familia hay que tener mucho cuidado. Mire lo que pasó con Noemí. Ella dejó a Israel y se fue a buscar en otro país la prosperidad, en otro país a verlas mejor. Entonces ella no se dio cuenta que estaba saliéndose de la cobertura del Señor. Si el Señor te puso, mira hermano, si el Señor te puso en una congregación, si el Señor te puso en esa congregación, si tú naciste en alguna ciudad, si el Señor te llevó a algún país, pues entonces Él te tiene que sacar. Es importante que entendamos esto, amado hermano. Desde el momento que nosotros le dijimos, Señor, tú eres el Rey de mi vida, tú eres el Señor de mi corazón, entonces Él tiene que decidir. No es cuestión de que yo diga, ok, acá nos está yendo mal, así que familia, vámonos, agarren sus chivas, envuélvalas y nos marchamos. Hermano, no vaya a ser que estamos haciendo las cosas en contra de la voluntad de Dios y entonces estamos yendo a nuestras expensas, igual que lo que le pasó a Noemí y a su familia. Entonces, para hacer un traslado de esos tenemos que tener mucho cuidado. Cuarto, siempre los sueños tienen que ver con las escrituras. Las escrituras nunca van a colisionar, nunca van a chocar con la palabra. Si nosotros tenemos un sueño que es de Dios, definitivamente lo primero que tenemos que hacer es tamizarlo. Vamos a tamizarlo con la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? No es cuestión simplemente de decir, no, esto no es de Dios, o esto sí es de Dios, esto sí. No, cuidado. Lo primero que tenemos que hacer es tamizarlo, agarrar la palabra del Señor. A lo veriano, pues, me soñé esto, sí, me soñé así, que yo era así, que yo estaba allá. A ver qué dice la palabra. No vaya a ser que estoy colisionando con lo que dice la palabra en mi sueño y este sueño me está sacando de la voluntad de Dios. Así que tenemos que tener mucho cuidado, amado hermano, con este oráculo del Señor. Es muy bello, el Señor es muy, muy hermoso cuando nos va mostrando sus oráculos. Y creo que es importante que nosotros podamos entender cómo ser guiados en ese aspecto. Todas estas cosas el Señor nos ha dejado para que no erremos, para que no vayamos a divagar, amado hermano. Para que no nos salgamos de la voluntad del Señor. Él quiere para nosotros lo mejor. Acuérdese. Siempre Él quiere para nosotros lo mejor. Y todo lo que nos pase es para bien, si es que nosotros le amamos a Él. Así que, mira hermano,
Yo le doy gracias a Dios porque hemos logrado culminar esta parte dentro de los oráculos también. Como le dije el martes pasado, vamos a observar también lo que son las visiones, pero también los éxtasis. Así que vamos el próximo martes a tener una enseñanza también sobre los oráculos, y qué bonito es poder darnos cuenta de cómo el Señor nos quiere hablar. Gloria al Señor. Tenemos que orar por los ministros de nuestra nación. Tenemos que pedirle al Señor misericordia por todo lo que está pasando en nuestro país. También necesitamos, mire hermano, es triste, es muy lamentable que estando en las situaciones en las que nos encontramos con este gran problema del COVID-19, sin embargo, la corrupción todavía está enquistada y es algo tan abominable, amado hermano, sobre todo que afecta a los más pobres. No afecta a los ricos, sino a los más pobres. Entonces necesitamos que nuestro presidente tenga sabiduría, que el Señor rodee a este hombre de gente sabia que lo ayude. Que el Señor tenga misericordia. Mire, ore por favor, pídale a Dios, Señor, por favor, pon hombres y mujeres sabios alrededor de nuestro presidente. Mire, él no es un superhombre, él necesita ayuda, hay muchas cosas que él no conoce. Así que necesita hombres y mujeres que puedan darle a él un conocimiento sabio de parte del Señor. Aleluya. Hay muchos enfermos ahora de COVID. Ellos están en todo lugar. Miren, han abierto varios lugares donde han puesto a los que han sido contagiados de COVID para que puedan salir de él. Y estamos ahora pidiéndole al Señor por todos ellos. El Señor tenga misericordia. Mire, hay lugares que nunca pensamos que iban a servir de hospital y ahora son hospital. Aún así hay un rebalse de enfermos. Que el Señor tenga misericordia. También necesitamos orar, amados hermanos, contra la violencia familiar. Hay violencia intrafamiliar de padres contra hijos. Ahora, no solo de padres contra hijos, sino que hijos contra padres. ¿Por qué? Porque los hijos también pueden actuar en contra de sus padres y hacerles la vida cuadrito, la vida imposible, sabiendo que sus padres no van a actuar en contra de ellos. Entonces, esto es algo importante, que haya cordura, que haya amor, que las familias puedan ser unidas en realidad. ¿Y cuándo? Si no ahora, cuando estamos juntos, tal vez obligados, pero creo que es importante que aprendamos a convivir. Necesitamos levantar altares familiares también para buscar a Dios, para clamar delante de Él, para tener oración, en fin. Oremos por las iglesias cristiano-evangélicas en el Perú y en todo el mundo. Queremos saludar también a todos nuestros hermanos, amigos, vecinos. Es un privilegio estar en sus hogares ahora. Romy, gloria a Dios, feliz cumpleaños, hijita, pásalo bonito, Dios te bendiga. También quiero saludar a Matías Samuel, es tu cumpleaños, hijito, espero que lo hayas pasado muy bonito. Hay algunas oraciones que ya estamos comenzando a hacer, ya hemos iniciado. Hermano Isaac, estamos creyendo que el Señor va a tocar la familia de tu colega de arma. El Señor tenga misericordia de ellos, así que aquí estamos para pedirle a Dios nos ayude. Amados hermanos, el jueves estaremos otra vez juntos, pero antes oremos por favor, pidámosle a Dios misericordia por todo lo que hemos hablado. Padre Santo, gracias Señor, gracias mi Rey por este tiempo, gracias Padre Santo porque nos das la oportunidad de estar delante de ti, Señor, por todas esas peticiones que nos han dado. Señor, por favor, Dios mío, apiádate de nuestro país, apiádate de nuestra nación, esta nación en la cual tú nos has puesto, Señor. No fue una elección nuestra, tú nos trajiste a esta nación y a esta ciudad específicamente. Así que por esa razón, Padre Santo, te suplicamos misericordia. Ayúdanos, pon, Señor, corazón sabio en el presidente, pon personas que puedan ayudarlo con sabiduría, Señor.
Oh Dios amado, te suplicamos por todos los enfermos de COVID, y no solo de COVID, Padre, sino que también hay brotes de ébola, Señor, hay brotes de paludismo. Oh Señor bendito, ayúdanos, Dios mío, ha aparecido con mayor fuerza muchas enfermedades. Oh Señor, una de ellas es el lupus. Señor, ten misericordia. Oh Dios santo, qué cosa tan severa es esa. Por favor, apiádate de cada una de esas personas que han logrado, Señor, o que han sido contagiadas o que han tenido justamente lupus, Padre. Oh Dios santo, apiádate, Dios mío, por todas esas personas que sufren cáncer de las diferentes formas y maneras. Padre, te suplicamos por nuestra hermana que está padeciendo con esta enfermedad. Por favor, alivíala, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, reprendemos toda célula cancerígena en el nombre de Jesús. Gracias, Señor amado, por cada uno de tus hijos y de tus hijas en las congregaciones. Gracias por tus ministros. Gracias, mi Rey, por los niños, Señor, por sus padres. Padre Santo, evitemos toda violencia intrafamiliar. Por favor, Señor, ayúdanos, Dios mío, a ser buenos agentes tuyos y que podamos llevar buenas noticias para honrar y glorificar tu santo nombre. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén y amén. No olvide, amado hermano, el día jueves a las 7 otra vez estamos reunidos. Tenemos otra enseñanza gloriosa de parte del Señor. Mire, yo estoy aprovechando estos medios para enseñarle a usted. Tal vez antes no ha sido tan incisivo, pero ahora sí. Mire, me encanta enseñar la palabra del Señor. El Señor lo bendiga, lo guarde, lo prospere. En el nombre de Jesús, un abrazo. Amén. Gloria a Dios.